Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro, ayudadme a olvidarme por completo de mí misma, para establecerme en vos, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Esta mañana veíamos la súplica inicial de la elevación y ahora vemos la finalidad y la modalidad de ese fin de lo que se suplica. O sea, el olvido propio no es un bien en sí mismo, naturalmente. El único bien que persigue todo lo que se pide y todos los temas, intenciones de la vida espiritual, el único fin es la unión con Dios. A eso se supedita todo y frente a eso todo se relativiza. Yo vengo de una misa en la que todas muy monas, porque con eso pues creen hacer una cortesía al celebrante. En las preces, que cada día me resultan más enojosas porque no forman parte de la misa y el canon romano ya pide por todo, pues en las preces piden por el padre fulanito, en este caso el que suscribe, y por sus intenciones. Y yo, por no cortar el ritmo, pero me da gana de decir en el micrófono, si son buenas, porque las intenciones hay que ver si son buenas. Bueno, pues por eso yo casi nunca pido por las intenciones de nadie. Pido para que lleguen a la unión con Dios, que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, no de su, como decía Machado. Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Pues tus intenciones, mira a ver si son buenas, la única intención buena y ante la cual se supedita todo es la unión con Dios. La intención para esta tierra, porque en realidad la única intención que vale es salvarse, pero llegar a la unión con Dios. Y entonces, para llegar a la unión, el olvido propio es un medio proporcionado, no muy importante, sino sencillamente imprescindible, porque como la oración, que es lo que nos lleva a la unión con Dios, es, según definición de Sor Isabel, tomada un poco de Santa Catalina de Siena, es la unión de la que no es con el que es. Pues si yo soy quien no es, quien no soy, porque no tengo entidad propia, sino colgado del ser subsistente que es Dios, pues entonces yo lo más razonable que hago es olvidarme de mí, para pensar en Él y para vivir orientado a Él. Eso es lo que se pide en la elevación como primera súplica. Después vendrán muchas. Ayudadme a olvidarme enteramente de mí misma. ¿Para qué? Y esta es la finalidad. Para establecerme en vos de un modo tranquilo y apacible, inmóvil y apacible, dice Sor Isabel. Inmóvil. Por eso algunos traducen de un modo tranquilo e inmutable. La palabra inmutable ella no la pone aquí, porque la inmutabilidad es propia de Dios, es atributo divino. No podemos nosotros ni siquiera participarlo porque estamos sometidos a mutación. El único que no se muda es Dios, no se muda. Pero entonces ella lo que dice aquí es de establecerme en vos inmóvil y apacible, como si mi alma estuviese ya en la eternidad. El pensamiento y la frase literal está tomada, lo cual no le quita mérito, porque, como hemos dicho alguna vez, todos somos tributarios de nuestras lecturas, de lo que aprendemos, y nadie es en absoluto creador, nada más que Dios. Y entonces Sor Isabel, pues,
compone también la elevación a base de reminiscencias, ya hemos dicho, que tiene muchos paralelismos con la oración también llamada elevación de Santa Catalina de Siena y con el acto de ofrenda al amor misericordioso de Teresita. También recuerda en muchas cosas a Santa Ángela de Foligno, pero en este caso ella toma la frase literal de quien entonces se creía que era San Alberto Magno y ahora se le llama el Pseudo Alberto, porque es un libro titulado de la unión con Dios, precisamente, que corría con el nombre de San Alberto, pero ahora parece que era un autor de su círculo, de su escuela. Y el pensamiento es este: estableceos en Dios, inmóvil y apacible, como si vuestra alma se encontrara ya en la eternidad. Y ella seguramente lo había memorizado, quizá incluso a lo mejor escrito en algún papelito, y ahora lo introduce en la elevación. Veamos los 3 puntos de que consta la finalidad de esta súplica. Primero, establecerse en Dios. Segundo, de un modo inmóvil y apacible. Y tercero, como si mi alma se encontrara ya en la eternidad. Establecerse, établir, que dice en francés ella, recuerda mucho al verbo de Jesús tan querido por San Juan, el verbo permanecer. Permaneced en mi amor. Y a su vez también evoca esa idea paulina que señalábamos ayer y también tan querida para Isabel, el estar arraigados en la caridad de Cristo, haber echado raíces. O sea, es el sentido de extranjería en una vida que no fuera esa. Santa Ángela de la Cruz dice a sus hijas que son forasteras en otro país que no sea el Calvario. Es ese sentimiento de ajenación, de extrañeza, pues así debe a nosotros pasarnos, como los peces fuera del agua, decía mañana o pasado mañana, ¿no?, que celebraremos a la Redi, y ella decía: soy como si estoy fuera del corazón de Jesús, soy como los pececillos que están fuera del agua, no pueden vivir. Pues así, establecerse en vos. No dice otro verbo que podría tener un matiz más transitorio, más provisional, sino emplea un verbo de permanencia, de continuidad, establecerse. Que Dios sea, dice en una de sus cartas, que Dios sea tu morada inmutable, tu celda y tu clausura en el mundo. Claro, esto creo que debe ser más fácil entenderlo a una monja, si es de veras claustral y si valora su clausura no como una enojosa obligación jurídica de la que desearía sacudirse o que se la aliviaran un poco, porque la clausura no es la imposición externa, aun cuando fuera por parte del fundador, porque entonces todo eso evoluciona y el fundador no haría hoy lo que ha hecho entonces, y todos esos sofismas diabólicos que corren con patente de curso. No, la clausura no es eso. La clausura es, para algunas órdenes lo es, para las carmelitas descalzas, en contra de lo que muchos creen, no lo es, pero es como si lo fuera. Un cuarto voto, porque se asume con obligatoriedad y con gozosa asunción de voto, es un cuarto voto que me inserta en el misterio de Cristo. Y esto hoy hay que defenderlo así, con razones teologales, no con razones tanto juridicistas ni siquiera tradicionales, sino teologales, porque la fuerza está aquí.
La fuerza de la clausura está aquí. Yo he recibido un tesoro y en mi vocación Dios me ha regalado una manera de asemejarme a su Hijo, al misterio de Cristo, virgen, pobre y obediente y anonadado en su cuerpo. Y en ese aspecto yo me inserto por medio de la clausura en su anonadamiento, porque en cualquier otra consagración nos asimilamos a Él en la virginidad, de una manera u otra en la pobreza, de una manera u otra en la obediencia, pero solo son las monjas claustrales las que se asemejan a Él en su kénosis, en su inmolación corporal, porque la monja renuncia a ver y a ser vista. Lo mismo que Cristo, ante el cual se oculta el rostro, porque no hay en él apariencia. Lo mismo que Cristo en el sagrario, callado, escondido, olvidado y encerrado. Y por eso dice San Juan Pablo II en la Vita Consecrata que las que mejor representan en la Iglesia la ofrenda eucarística de Cristo son las monjas claustrales, no contemplativas, que no puedo con eso de contemplativas, porque entonces el patrimonio de la contemplación es de las monjas, y eso no es verdad. Y si no, ahí tenemos a Sor Isabel diciéndole que sea contemplativa a su hermana Guita y a la Germana y a la Margarita y a la otra y a todas ellas. Todas tenían que ser contemplativas mientras jugaban al tenis o se iban de merendola, como Dios quiere y manda, porque contemplación es para todos, pero lo claustral, la asunción de la kénosis de Cristo en la propia vida, o mejor dicho, que Él las toma para insertarlas en su misterio de anonadamiento, eso es propio y específico y patrimonio a defender con uñas y dientes de las monjas. Las que no lo quieran, ellas se lo pierden, pero las que lo valoren hay que defenderlo y hacer ver a quien se necesite, como lo han hecho los santos, como en su día lo hizo la Santa Madre, con grandísimo encerramiento, dijo ella cuando funda San José, enseñada y aleccionada por Santa Clara, que fue un poco la inventora y la descubridora de la clausura en la Iglesia. Y después la Madre Maravillas, en fin, en medio tantas. Bueno, todo esto es para explicar esa frasecita de que si Sor Isabel dice a esa amiga que viva en Dios, que sea Dios su clausura en el mundo, pues yo creo que ahí ya la monja tiene muchísimo camino adelantado, porque Dios es su clausura en la clausura. Y como dirá Sor Isabel, la celda, y en este sentido la carmelita tiene tanto que explotar, porque de todas las órdenes que yo conozco es la más de celda, quitando los cartujos. Entonces la celda es, dice Sor Isabel en otro lugar, es una clausura dentro de la clausura. Bueno, pues el desprendimiento de todo, el corazón enamorado y vacío para Dios, el olvido propio, la soledad interior y el desafecto de criaturas, eso es todavía una clausura más interior dentro de la celda y de la clausura. Y eso es establecerse en Dios de un modo apacible, de un modo sereno, pacífico, equilibrado, porque se vive desde Él. La Trinidad. He ahí nuestro hogar, nuestra casa solariega, de donde nunca debiéramos salir. Esa frase que se ha hecho lapidaria de Sor Isabel, ¿no? Y que es tan feliz, esa frase y tan bonita. Pues la casa solariega, donde se está a gusto, donde no se echa de menos nada de fuera y de donde no debiéramos salir. Recuerdo a este propósito, aquí cerca en Salamanca, el epitafio de aquel gran buscador de Dios que fue don Miguel de Unamuno y que dejó encargado que se pusiera este epitafio: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, porque vengo cansado y deshecho del duro bregar. Esa es nuestra casa, el pecho de Dios. Allí me dio su pecho. Pues esa es su clausura y su casa solariega. No hay que detenerse en la superficie, dice Sor Isabel,
en el cielo, en la tierra, a propósito de esto que estamos hablando. En el día primero, al final, dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Una y otra vez hace una letanía sobre esa palabra que recuerda la elevación. Estableceos en mí, que yo me establezca en vos. Pues en ese sentido, a la palabra del verbo, permaneced en mí, Juan 15, pues Sor Isabel la amplía y la parafrasea diciendo, permaneced en mí no solo unos instantes, algunas horas pasajeras, sino permaneced de un modo permanente, habitual. Permaneced en mí, orad en mí, adorad en mí, amad en mí, sufrid en mí, trabajad, obrad en mí. Permaneced en mí para presentaros a cualquier persona, a cualquier cosa. Penetrad siempre cada vez más en esta profundidad. Esta es verdaderamente la soledad a donde Dios quiere atraer al alma para hablarle, como cantaba el profeta. Recordamos Oseas, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. Mas para escuchar esta palabra llena de misterio, no hay que quedarse en la superficie, es necesario entrar cada vez más en el ser divino por medio del recogimiento. O sea, es necesario permanecer en Él. Para que Él permanezca en nosotros, es necesario repetirle, pero con todo el corazón, estableceos vos en mí, como le dirá al final de la elevación, que traducen sumergíos vos en mí para que yo me sumerja en vos, cuando la auténtica traducción del francés original sería sepultaos vos en mí para que yo me sepulte en vos, que es una evocación clarísima del sentido místico del bautismo. ¿Qué es esto? El bautismo es sepultarme con Cristo para, muriendo con Él, vivir en Él y entonces permanecer en Él. Bien, eso en cuanto al primer punto, para establecerme en vos. ¿Cómo? Inmóvil y apacible. Miren, esta expresión que nos resulta tan amable, tan sugerente, tan tranquilizadora, en realidad es paradójica, porque Dios es perpetuo movimiento. La Trinidad es un dinamismo imparable. La vida íntima de la Trinidad es un eterno, incesante engendrar el Padre al Verbo antes de los siglos. Y es una incesante y eterna generación pasiva por parte del Verbo engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, no naturaleza, como traduce este credo. Homoousios tu patri, que bastante tinta hizo correr en contra de los arrianos y bastante sudores costó, y para que ahora pongan naturaleza. Pues el mismo Hijo de la misma sustancia del Padre, engendrado por Él. Y en ese torbellino interminable, el Espíritu Santo brotando como una llamarada incandescente. Y eso durante toda la eternidad. Cuando decimos imparable o incesante, no es que sea siglo tras siglo, y por amor de Dios no me entiendan así la eternidad, sino como Boecio define el cielo. La possessio Dei tota simul et perfecta, o sea, la posesión de Dios, la perfecta posesión de Dios, toda a la vez, toda en el mismo acto, en un segundo que dura eternamente. Pues en ese segundo eterno, la vida trinitaria no para. Es como si dijéramos la danza imparable de las tres personas divinas, el mirarse, el besarse, el amarse, y en ese movimiento interminable, incesante, yo pido establecerme de un modo inmóvil y apacible. ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende como, no se entiende, se vive como hemos vivido miles de horas de sueño, los que por nuestros pecados hemos tenido que pasar miles de horas en aviones.
en aviones que han ido a 5.000 o a 10.000, no sé qué barbaridad estaré diciendo, pero en fin, a muchos miles de kilómetros, vamos, a 10.000 no, porque entonces se haría Madrid-Lima en 1 hora, pero en fin, va a muchos miles, y tú haces Madrid-Lima, te tomas la pastillita, si es que no consigues hacerlo por las buenas, y vas dormido y te despierta la azafata gordita con el desayuno. Y entonces es un movimiento velocísimo, y tú vas, y así vivimos nosotros en Dios. Esto es una maravilla considerarlo. El Dios de cuyos dedos se caen las estrellas, el Dios que está poniendo constantemente su sonrisa en la boquita de cada niño que nace, y el Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, y al cual le cantan los pájaros, eso por fuera, lo poco que vemos por fuera, pero ¿y la vida íntima trinitaria? Las cordilleras y los arroyos y las constelaciones y la fauna y la flora y la humanidad entera, eso es una broma, una sombra pálida al lado de lo que es la vida íntima de Dios. Y en ese movimiento eterno yo me quiero sepultar, por lo menos aproximar, y permanecer de un modo inmóvil y tranquilo, experimentando la caricia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver si a este propósito encuentro una cita que tenía aquí medio con este sistema raro, medio buscada, porque es de la tercera canción de la llama. Y la tercera canción de la llama es larguísima, porque el Santo Padre, como saben, se lía a dar palos a los directores espirituales en la tercera canción de la llama, y es tremendo ahí. Bueno, pues al final ya de todo, en el número, como un poquito como corolario de todo lo que está diciendo, como consecuencia de que hay tantos directores espirituales que no saben llevar a las almas y que la llevan a su propio paso en vez de al de Dios. Y después de haber desarrollado eso mucho el Santo Padre, que debe ser de los autores espirituales, si no el que más duramente fustiga esto de los directores espirituales, pues al final, ya en el punto que no lo tengo aquí, pero en fin, es que estos sistemas de los móviles y estas cosas pues luego te fallan. Pero dice el Santo Padre que hay almas, viene a decir, esta es la idea, que hay almas que nunca están conformes consigo mismas porque les parece que no avanzan, y efectivamente porque no perciben su propio movimiento. Y la percepción de ese propio movimiento satisfaría esa suerte de narcisismo espiritual, de ver que uno crece y avanza. Entonces las almas que no perciben eso no se dan cuenta de que lo que hacen es que van en brazos de Dios y de que Él es quien los lleva. Y hay que dejarse llevar por Él, porque te parece que no te mueves y Dios está avanzando. Pero para eso, dice el Santo Padre, hay que saber que yo debo ir al paso de Dios, no al mío, y no tengo yo que marcarle el paso a Dios, porque me ponga nervioso el hecho de mi aparente inmovilidad. Hay que, sabiendo aceptar la propia debilidad y la propia impotencia, dejarse mover y dejarse llevar por Dios. ¿Cómo? Como si mi alma estuviera ya en la eternidad. O sea, una vez que al alma nada la turba, olvidada de sí, vive atenta solo a Él, porque no está en sus cosas, sino que está en las cosas de Dios. Vamos a ver si aquí en este caso sí doy con la cita, porque también tenía aquí otra recoge, es que es largo, recoge también en la segunda subida el Santo Padre, en el capítulo 16 de la segunda subida, este punto. El alma,
cuando le mira solo a Él, solo a Dios, no se mueve por sus impulsos, impresiones o lo que diría el Santo Padre, aprehensiones, sino que se va dejando mover por Él, permaneciendo ella inmóvil y apacible. ¿Cómo? Como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Miren, cuando Sor Isabel, y vamos terminando con esto, recibe al llegar al Carmelo a los 8 días, se ve que sería costumbre aquello en el Carmen de Dijon, en fin, le dan aquel cuestionario y ella responde telegráficamente, pues hay aquella pregunta que comentábamos el otro día, que tiene la hondura de un teólogo, pero de un teólogo espiritual, y cuya respuesta es aplastante, cuando le dicen, ¿desea vuestra caridad mucho el cielo? Y ella responde, bueno, por lo que respecta a la visión beatífica, pero por lo demás, como el cielo es Dios y lo tengo en mi alma, eso induciría a pensar que no tendría mucha nostalgia del cielo, pero ¿cómo la va a tener? Todos los santos la han tenido. Aunque al final, cuando se llega el que llega, o la que llega, a la séptima morada, al matrimonio espiritual, dice la Santa Madre que se termina la nostalgia del cielo y que ya no quieres nada más que lo que Dios quiera. O que te mueras esta tarde o que te tenga aquí hasta los 100 años, ya te da igual todo. Pero mientras tanto, y como a las séptimas moradas me da la impresión que no son muchas las que llegan, o muchos, pues mientras tanto sí que se siente nostalgia del cielo, que no es lo más perfecto, pero es lo más natural, entre comillas, porque es sobrenatural. ¿Y qué le pasa a Sor Isabel? Que efectivamente siente mucha nostalgia del cielo. Y tiene un pensamiento muy bonito antes de entrar carmelita, y es que dice que va a entrar en el Carmelo con la ilusión con que todas entran. Estaría bonito, ¿no?, que a los 20 o 25 años no se entre con ilusión, pero dice, bueno, si yo no pudiera entrar en el Carmelo y lo que tuviera que pasar es que me fuera directa al cielo, pues me merece más la pena. Se lo dice en una carta al canónigo Anglés que le escribe tantas veces, ¿no? Y le dice, vivir de amor, y bueno, es otra reminiscencia de Teresita, ¿no? Vivir de amor quiere decir que no se vive más que de Él, en Él y por Él. ¿No es esto tener ya en la tierra un poco el paraíso? Oh, le quiero confiar una cosa. Si usted supiera cómo tengo a veces nostalgia del cielo, quisiera tanto irme allá arriba junto a Él. Sería tan feliz si me llevase consigo, aun antes de entrar en el Carmelo, porque el Carmelo del cielo es mucho mejor, y sería igualmente carmelita en el paraíso. Cuando digo esto a mi buena Madre Priora me tiene por perezosa. Diría aquella Madre María de Jesús, que me quedo sin esta con lo que vale, y antes de entrar se me la lleva el Señor como le tome la palabra, y se me tiene por perezosa. Pero yo no deseo más que lo que quiere el Señor, y si quiere dejarme mucho tiempo en la tierra, estoy dispuesta a vivir para Él. O sea que estaba ya un poquito casi en el matrimonio. Claro, es que con estas chiquillas el Señor se tenía que dar mucha prisa, porque con 26 años, aquí tiene 21, está a punto de cumplirlos, a punto de entrar, es 3 meses antes de entrar en el Carmelo esta carta. Bien, por tanto, antes el cielo que el Carmelo. Y tiene, el otro día la citábamos también, leíamos largos párrafos, una carta emocionantísima y vibrante y entrañable, que es prácticamente una carta de despedida a su hermana Gita en abril, aunque no muere hasta noviembre, pero en abril es cuando había tenido esa crisis mortal prácticamente y pensaban que se iba, y entonces le escribe esa carta
con un encabezamiento, como es tan bíblica siempre en todo, la encabeza con el encabezamiento del capítulo 13 de San Juan, que es el pórtico, el proemio del Evangelio del Jueves Santo, del mandato. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el fin. Y entonces dice ella, yo no sé si ha llegado la hora de pasar de este mundo a mi Padre, y entonces dice, un poco después, cuando caiga el velo, con qué felicidad me introduciré hasta el secreto de su rostro. Y es allí donde pasaré mi eternidad, en el seno de esa Trinidad que fue ya mi morada desde aquí. Piénsalo, guita mía, contemplar en su luz los esplendores del ser divino, penetrar toda la profundidad de su misterio, estar fundida con el que se ama, cantar sin descanso su gloria y su amor, ser semejante a Él porque se le ve tal cual es. Son unas expresiones tan encendidas y tan profundas que recuerdan las del Santo Padre cuando al final del cántico espiritual explica lo que encierran aquellos versos: aquello que me diste el otro día, allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí, tu vida mía, aquello que me diste el otro día. El otro día, el día de la eternidad, en que Él me prometió darme su gloria y me predestinó en el amado, y ahí con una maestría genial, sencillamente insuperable, lo explica Santo Padre, no sé si es la canción ya 39, la penúltima o por ahí del cántico. Pues aquí tiene mucho sabor estas expresiones de Isabel, cuando caiga el velo. O sea, se trata de ser hoy lo que seremos allí, o lo que hemos sido en el pensamiento de Dios, lo que somos, llegar a serlo en la realidad. Allí me mostrarías aquello, y luego me darías allí, tu vida mía, aquello que me diste el otro día. Ser hoy lo que seremos allí, y ser plenamente laudem gloriae. Terminamos con esto porque todavía no nos hemos detenido en ese nombre que encuentra para sí misma Isabel, tan sugerente. Y laudem gloriae eius, que dice San Pablo, que estamos destinados a vivir en alabanza de su gloria. Y Sor Isabel toma el nombre, toma la expresión, como no sabía latín, la mantiene tal cual, y es laus gloriae. Naturalmente laudem es acusativo, pero ella eso no tenía por qué saberlo, y ya la acuña así, y pone laudem gloriae para siempre. Pues en el día 10 del cielo y la tierra, el cielo en la tierra, repite una de las expresiones que ayer veíamos que le gusta tanto y que brota con frecuencia a los puntos de su pluma, que es la del capítulo 4 del Apocalipsis. En el cielo los bienaventurados no tienen reposo día y noche diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso, y prosternándose adoran al que vive en los siglos. Entonces, tomando pie de ese versículo de la Escritura, ella describe lo que la alabanza de gloria hará en el cielo, teniendo en cuenta lo que hace en la tierra. O mejor dicho, describe la vida de una alabanza de gloria en la tierra, teniendo en cuenta de lo que será su vida en el cielo. Porque en realidad la vida de laudem gloriae es un ensayo de la verdadera, completa, eterna alabanza de gloria que será en el cielo, ante la Trinidad, pero que sólo difiere de la de esta tierra en grado, pero en esencia ya es la misma. Y por eso dice, en el cielo de su alma, la alabanza de gloria comienza ya el oficio que tendrá en la eternidad. Su cántico no cesa, porque está bajo la acción del Espíritu Santo, que obra todo en ella. Y aunque ella no sea siempre consciente
porque la debilidad de la naturaleza no le permite estar siempre fija en Dios sin distracciones. Ella canta siempre, adora siempre. Ella se ha convertido, por decirlo así, en la alabanza y el amor, en la pasión por la gloria de su Dios. En el cielo de nuestra alma, seamos alabanzas de gloria de la Santísima Trinidad, alabanza de amor de nuestra Madre Inmaculada. Un día se descorrerá el velo, seremos introducidas en los atrios eternos y allí cantaremos en el seno del amor infinito. Y Dios nos dará el nombre prometido al vencedor. ¿Cuál será? Laudem Gloriae.